Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más a una reunión especial en este día, debido a que es el segundo fin de semana del mes y corresponde la Santa Cena. Lo invitamos el mes que viene a que se inscriba y a que participe de la Santa Cena. Y vamos a comenzar esta reunión recordándoles el desafío de este mes, que al igual que todos los meses se renueva, el de los versículos bíblicos de todos los domingos. La mayoría ya ha recibido su almanaque, pueden, igualmente son compartidos los versículos bíblicos para que usted pueda estar memorizándolo, y a fin de año hacemos un pequeño recuento de todos los versículos del año que usted se haya memorizado. También tenemos este año la lectura bíblica, que lo vamos a hacer durante todos los meses y todo el año, para que podamos en un año leer la Biblia completa. Le invitamos también a que se sume, así nosotros les compartimos cada uno de los versículos que va a cada uno de los capítulos que corresponde para cada día. También déjenos a través de los comentarios su número de celular, así nosotros estamos pasando diariamente los versículos que corresponden para cada día. También tenemos los versículos que compartimos a diario, los versículos del alimento diario. Nosotros queremos que también sean conocidos el nombre del Señor, las cosas que Él hace, las cosas que siempre hace, y la palabra es viva y eficaz. Y a través de estos alimentos diarios, compartirlo a personas que usted tenga en su entorno, familiares, seres, amigos, compartírselo para ver cómo obra la palabra y cómo es de eficiente la palabra para cada una de las personas que reciben estos mensajes. Así que lo invitamos también a que se sume a ese desafío. No se olvide la reunión de oración, la hacemos vía YouTube, vía Facebook. Invitamos a que usted nos acerque su pedido de oración, si tiene alguna necesidad. Hemos en este año con una nueva modalidad de poder compartir la reunión de oración. Terminada la reunión de oración, compartir 15 minutos a través del Zoom, oración por cualquier petición que usted tenga, o incluso para agradecimientos. Queremos nosotros saber, para que la obra de Dios, todos podamos honrar a Dios a través de sus obras, de lo que hace tanto en su vida como en la vida de las personas que necesitan oración. Bueno, sin nada más que comentarle, vamos a introducirnos a la palabra del día de hoy, que la tiene a cargo nuestra hermana Alejandra Arenas. Hoy quise traer la Biblia y es como enorme, miren. Y pensaba, todo esto vamos a leer. Los que ya han empezado a leer, hoy estamos en el día 10. Los que están leyendo la Biblia ya estarán leyendo una parte de esto. Entonces, el propósito de este año es leer toda la Biblia. Como iglesia, ya lo empezamos a hacer el primero. Si usted todavía no lo está haciendo, súmese, empiece desde mañana con los capítulos que le toque leer mañana. Le llega por devocional. Si no le llegase cuál es la parte, creo que está impreso, están impresos para el mes de enero, qué hay que leer cada día. Entonces sería hermoso llegar a fin de año y que hagamos una encuesta y digamos quién logró leer toda la Biblia, ¿sí? Como iglesia, como hijos de Dios, marcar esa diferencia, porque no todos que se declaran hijos de Dios o cristianos, aunque usted no lo crea, leen la Biblia, incluso todo un año, o sea, leerla todo el año, todos los días, en cada momento. Y hoy vamos a leer una parte de la Biblia, y es una parte bien larga, pero vamos a hacer que sea amena. Y si se aburre o se está durmiendo, yo le voy a llamar la atención. Hay una porción en la Biblia, en el libro de Juan. Si ustedes tienen la Biblia, la pueden leer, porque es muy interesante cómo yo misma puedo interpretar la Biblia leyéndola yo, no que me la lean. Si usted no tiene Biblia hoy porque no la trajo, yo le puedo prestar un Nuevo Testamento. ¿Quién necesita que se le preste un Nuevo Testamento ahora para leer durante el culto? Ahí,
Dina, gracias. Y vamos a abrir en el libro de Juan, capítulo 15, en el versículo del 1 al 17. A veces, Erika también, ¿necesitas una Biblia? Erika también, los preadolescentes también les encanta leer. ¿Alguien más que quiera leerlo del libro y no del celular? También le pide. Dice Jesús, la vid verdadera. Esta versión en la NBI, creo que ese del libro del Nuevo Testamento es NBI, el que están por leer ustedes, los que pidieron. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así también ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan y obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes no son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Es una palabra que ya la hemos leído algunas veces, ¿no? Los que llevan más años la habrán escuchado muchas veces. Es un pasaje con el que se predica bastante. Y el libro de Juan es un libro en el cual está caracterizado en una parte que tiene los yo soy de Dios. Ahí se presenta, Dios se presenta como, Jesús se presenta como el pan de vida, como la luz del mundo. Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección en la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, momentos antes de este pasaje, Jesús le había lavado los pies a los discípulos. No sé si estuvieron atentos cuando predicó Amadeo. Bueno, Amadeo predicó en los pasajes anteriores a esta porción que estamos por predicar, por compartir. Y ahí le hablaba de que Jesús le decía que le iba a enviar al Espíritu Santo, que iba a enviar a un consolador, que le iba a mandar a un ayudador. Y en esta parte Jesús se presenta y comienza diciendo, yo soy. Pero esta vez, ¿qué dice? Yo soy, ¿qué? La vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Entonces, como para estudiarlo, como para
para desarrollarlo, como tienen muchos versículos, lo vamos a separar. El primero y el segundo es la presentación. Es como la carta dice, yo soy. Sin preámbulo, Jesús se manifiesta como la vid verdadera y al Padre como el labrador. Ahí nomás ya empieza a hacer una comparación. Lo está comparando con la vid. Y al escuchar hablar de la vid, seguramente los discípulos recordaban las reiteradas veces en que en el Antiguo Testamento se comparaba al pueblo de Dios con una vid. Pero Él se presenta, Jesús se presenta como la vid verdadera, el verdadero, el auténtico Hijo de Dios. Explica que así como una planta de uva debe ser podada, en la parte, esa es la primera parte. Voy a necesitar una. En la primera parte entonces, del 1 al 2, del 1 al 3, los versículos va a ser la presentación, ¿sí? La carta de presentación. Y a partir del versículo 4, comienza como condicionales. Hay muchos, en lengua hablamos de la palabra sí. ¿Vieron cuando somos mamá y le decimos a los hijos, ¿querés ir al parque? Bueno, vamos a ir al parque si terminas de ordenar tu habitación. Le ponemos una condición. Vamos a hacer esto si haces esto, por ejemplo. Y acá en esta parte del versículo del 4 al 8, en esta parte, gracias Silvita, del 4 al 8, lo he titulado esta parte, la condición inevitable, una condición inexcusable. Medio complicada la palabra, ¿no? Una condición a la que no le puedo decir que no. Entonces, si ustedes tienen ahí su Biblia, entre los versículos 4 y 8, al escuchar la palabra, cuando yo leía, o ahora si la pueden mirar, ¿qué palabra ustedes notan que salta muchas veces, que se repite? Por lo menos en el versículo del 4 al 8. Permanece. Y toda la familia de palabras, ¿no? Permanece en mí, permanezcan, permaneceré. Hay los verbos conjugados, verbos en infinitivo, permanecer. Pero empieza. Vamos a hacerlo en 3 partes. Muy estructurada esta chica, ¿no? Dice, yo soy la vid. Bueno, empecemos en el primero. El versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y ahí hace una comparación. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces la condición es permanecer en él. Entonces dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Primero dice que Él es la vid y el Padre es el labrador. En el versículo 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Le está hablando a los discípulos, ¿no? Le está diciendo a los discípulos, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Punto 1. El que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto. Entonces, primera condición, si permanecen en Dios, si permanecen en Jesús, van a dar mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Vieron que dicen todo, nada? Es como una palabra muy fuerte. Dice que no pueden hacer nada. No es que van a poder hacer un poquito. Le dicen a los discípulos, ustedes separados de mí, no van a poder hacer nada. El que no permanece en mí es desechado, se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se quema. Segunda condición en el versículo 7. Fíjense que en esta versión empieza con el sí. No me acuerdo si las otras versiones lo hacen, pero en esta dice el 7. Sí permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes.
¿qué va a pasar? Pidan lo que quieran y se les concederá. Pero no es así nomás de pedir como si fuera la lámpara de Aladino, pido, Señor, no. Pidan, pero antes está el condicional. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Hoy la pastora oraba y decía, los que permanecen en Él van a ser prosperados. Me saltaba, hoy todo el día, hace como una semana me salta la palabra permanecer. Entonces hoy la escuché en la oración de la pastora, decía que si permanecen en Él van a ser prosperados. Piden lo que quieren y se les concederá. Y la tercera condición en esta parte de la condición inevitable e inexcusable es la tercera parte en el versículo 8, que dice que mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Eso era como que la parte central, decía yo. ¿Cómo vamos a dar gloria a Dios? Y dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, Dios va a ser glorificado y vamos a mostrar que somos sus discípulos si permanecemos en Él. Si permanecemos en Él, vamos a dar mucho fruto. Si no permanecemos en Él, vamos a dar nada de fruto. Si damos mucho fruto, vamos a dar gloria a Dios. Dios va a ser glorificado. Y ahí vamos a mostrar que somos sus discípulos. O sea, ¿cómo vamos a diferenciarnos nosotros del mundo? Y cuando seguimos avanzando en la lectura, en la otra parte, en la última parte ya del versículo 9 al 17, vieron que estructurándolo no parece tan largo, ya termino. Del versículo 9 al 17 dice, yo le puse permanecer en su amor. Porque dice, así como el Padre, fíjense que viene hablando de permanecer y lo compara con la vid, pero acá dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Ya cambia la palabra en mí solamente y ya empieza a hablar de amor. Del 9 al 17 empieza a hablar de amor. Y ahí empieza. De nuevo, un condicional en el 10 dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Esa palabra es como que salta a mi lectura, cuando yo hacía la lectura, permanecer en mi amor. Es lo que me saltaba y todo el tiempo permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. ¿Vieron cuando dice, ay, Dios me está hablando? Permanecer en mi amor. La palabra de Dios, a mí, a Alejandra Arena, le decía, permanezcan en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Fíjense en que Él es un maestro, porque Jesús le dice a los discípulos, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como, no dice así como yo les doy el ejemplo, dice así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, y otra vez dice, y permanezco en su amor. O sea, Él no está pidiendo algo que Él no hace. Jesucristo es siempre el maestro. Él es el que enseña, pero lo muestra con su vida. Él está diciendo a los discípulos, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo. Mírenme a mí. Yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Le he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Permanecer en el amor de Jesús es tener una alegría completa. Vieron que ahora se vende muchísimo, como los eslogan, sé feliz, viví tu vida. Y acá Jesús dice, habla de la felicidad. Está hablando de alegría en realidad. Le dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento. Habla de permanecer, de obedecer, de amar, obedecer, vamos a permanecer en su amor, y habla
de mandamiento, habla de obediencia y habla de mandamiento. Que se amen unos a otros como los he amado. Y nadie, vuelve a hablar del amor, nadie tiene más amor más grande que el dar la vida por sus amigos. ¿Y quién mejor que Él, que hoy recordamos que Él ha dado su vida en esa cruz por amor a mí? Por amor a mí, no por amor a Él y a eso, sí, por amor de cada uno, pero principalmente por amor a mí. Eso es lo que siempre dice María Gabriela, mi sobrina, que ella una vez le cayó la ficha, dice, cuando era que así no existiera nadie más en la humanidad, Dios hubiera mostrado ese amor por mí. Aunque estuviese solamente yo en la tierra, Dios hubiera hecho ese sacrificio por mí, por cada uno. Dígalo usted, repita, como Dios muestra su amor para conmigo muriendo en la cruz por mí. Él murió por cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros no nos damos cuenta de ese amor, de esa muestra de amor, buscamos el amor en otras cosas. Dice, hasta acá hemos ido desglosando el texto, ¿no? La palabra. Hemos ido leyendo la palabra. Y cómo la planta de uva y los discípulos, cómo las ramas, cómo deben dar fruto. Y nos deben surgir muchas preguntas al leer el pasaje. Pero hay una clara intención de Jesús en sus palabras. Como dijimos, los vocablos que más se repiten, aquellos en los que se hace más énfasis, son cuando Jesús se refiere a Él, a los discípulos, al permanecer unidos a Él. Que permanezcan unidos a Él. Al amor y a dar fruto. Esas son las palabras como que se destacan en todo el texto. Y luego encontramos que se repite la idea de mandamiento, pero sin dejar de aclarar que se refiere al amor. Entonces, como una síntesis de toda esta lectura, si los discípulos permanecen unidos a Jesús, evidenciarán su vida, van a mostrar su amor, van a mostrar su entrega, y esto va a dar gloria a Dios. Y la vida del discípulo es la evidencia si alguien es discípulo. O sea, los frutos, su vida, es lo que va a ser la evidencia de si alguien es un discípulo. Y ahora, ¿cómo traemos eso a nuestras vidas? Yo estaba mirando, salvo por Roque. Roque es su nombre. ¿Y quién? ¿Su hijo? Bien. Salvo por Roque y Agustín, que son relativamente nuevos. Yo no vine el domingo pasado, pero sí los... ¿Vos sos Anita? Que no te veo atrás del barbijo. ¿Ana Laura es o no? No, no te veo atrás del barbijo, así que no sé quién es. Somos familia de Casa de Dios que venimos hace unos añitos, hace unos varios años. Esta iglesia, o sea, Casa de Dios, 15 de septiembre, tiene 12 años. Va a cumplir 13 ahora en febrero. Algunos estamos desde el comienzo y otros se han ido sumando. Algunos tendrán 5, otros tendrán 6, otros tendrán 7, otros tendrán 2 años, una semana, como Roque y su hijo. O su hijo hoy es la primera vez que viene, tiene unas horas. Y pensaba, ¿cómo me habla Dios en esta mañana a esta iglesia, a esta familia que nos conocemos hace años, que venimos acá hace años? Entonces, ¿cómo podemos permanecer unidos?
Porque así como esa palabra era para los discípulos en ese momento, hoy nos habla a nosotros. ¿Cómo podemos permanecer unidos a Jesús en medio de todo esto que estamos viviendo? Es una tremenda situación la que estamos viviendo, única en la vida de cada uno de nosotros. Porque no creo que alguien más haya vivido una pandemia antes que esta. Creo que es la primera pandemia en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, en estos cambios que estuvimos viviendo, en medio de estos conflictos y en medio de esta vida de la tecnología, eso me hacía ver mi hijo que como yo he vivido bien el crecimiento de la tecnología, porque él ya nació en la era de la tecnología. En cambio yo no. Yo con 51 años, he visto lo que era cero tecnología y cómo se ha ido implementando. Yo me acuerdo clarito cuando fueron las primeras computadoras, incluso fíjense de lo que viví yo, ¿no? La primera televisión a color en el Mundial del 78. Entonces, uno ha ido viviendo todo este tiempo la tecnología. ¿Y cómo hacemos para permanecer en Dios, permanecer en Jesús en estos tiempos que no tienen nada que ver en la época de Jesús, ni en la época de nuestros padres, ni en la época de nuestros hijos ahora? Entonces, en medio de los bullicios, en medio de este conflicto, en medio de la pandemia, en medio de la tecnología, donde somos bombardeados todo el tiempo. ¿Somos bombardeados o no? Si nos dejamos bombardear por las noticias, somos bombardeados por los medios, somos bombardeados por hay un aparatito con el cual no podemos, hasta vamos a dormir con ese aparatito, ¿sí o no? Porque acá está la alarma, acá está los mensajes de WhatsApp, no vaya a ser que me diga mi hijo que lo tengo que ir a buscar siempre tenemos una excusa, pero lo tenemos cerca. ¿Y cómo podemos permanecer unidos a Jesús en medio de todo esto, en este tiempo? Porque permanecer en Jesús nos está hablando de intimidad con Él, de pasar tiempo con Dios y hablar con Él, escucharlo, conocerlo, nutrirnos de Él todo el tiempo, como una rama con el tronco, de recibir su alimento, su vida, su sostén, la razón de ser. ¿Cómo hacemos en esta vida, en este tiempo, para pasar tiempo con Dios? ¿Cómo son sus tiempos? ¿A qué le dedica más tiempo? ¿Cómo hace para permanecer en Dios y su palabra en estos tiempos? La segunda parte que nos podemos preguntar es ¿a qué se referirá cuando dice dar fruto? Primero dice permanecer en Él y la otra dar fruto. A hacer cosas para la iglesia, a desarrollar un ministerio, a llevar a otros al conocimiento de Jesús. Hoy habló mucho Gabriel de dar a conocer a Jesús a nuestra familia, a nuestros amigos, a través de un devocional. ¿Es eso a lo que se refiere Jesús cuando dice dar fruto? Cada planta produce el fruto que le corresponde. Una planta de uvas solo puede dar uvas. Es decir, si Jesús es la planta, las ramas de alguna manera deberían producir Jesús. Si Jesús es la vid, si Jesús es la planta y nosotros somos las ramas, ¿qué vamos a producir? ¿Cuál va a ser nuestro fruto? Vida de Jesús. Entonces, dar fruto sería entonces ser como Él. Van a decir, no, pero bueno, ser como Jesús es como, es utópico, podemos decir. Es algo inalcanzable, es algo imposible. Y ahí nomás empezamos a decir, no, yo soy obra en construcción. ¿Vieron cuando hay una obra? ¿Qué hacen adelante? Ponen toda una chapa, no importa si de qué color, nada, ponen todo chapa, porque adentro están en construcción. Y adentro hay demolición, hay todo mugre, escombros y qué sé yo. Por ahí decimos nosotros, sí, yo soy cristiano en construcción.
estoy en proceso, bueno, soy humano. Sí, está bien. Pero el que empieza un proceso, cuando decía el pastor, esto es para personas rotas, llegamos a la iglesia, llegamos a Jesús realmente rotos, llegamos con relaciones rotas, llegamos con heridos, lastimados, excluidos de diferentes lugares, llegamos, si hemos sido abusados, llegamos mal, realmente llegamos mal a Jesús. Entonces, si seguimos en proceso de construcción y no avanzamos, ahí tiene que haber algo haciendo ruido, porque ya tenemos que empezar a dar fruto. Y no tiene que ver con los años de cristiano, porque puedo tener 60 años de cristiano, 70 años de cristiano. ¿Cuántos, don Coca? 78 años de cristiano y no haber dado ni siquiera un frutito. Y hay otras personas que conocen al Señor y al toque empiezan a dar unas manzanas verdes, unas frutillas enormes, un fruto de Jesús, porque hay en su vida. Y esa persona va a tu iglesia, y a mí cuando me preguntan, ¿la fulanita va a tu iglesia? Depende, ¿por qué lo preguntas? Porque me está debiendo el alquiler de 2 meses. Iba a mi iglesia, fue una vez. O sea, qué mal hacemos quedar a Jesús. Y no es la iglesia, no es Casa de Dios que queda mal, no es el pastor Carlos Coca, no es. Porque dicen, vos vas a la iglesia de Coca, ¿no? Así me dicen, ¿no? Sí, voy a la iglesia del pastor Coca, pero en realidad es la iglesia de Jesucristo. Donde vamos es donde nos reunimos, donde por una cuestión de organización Dios ha nombrado los diferentes dones, las diferentes personas, maestros, pastores. Pero nosotros, ¿qué estamos dando? ¿Qué fruto estamos mostrando? Y hay algunos que han dado fruto en su tiempo y los frutos vieron con la humedad ya empezó a... ¿Qué pasa cuando la fruta empieza, cuando hay mucha humedad, el calor, no tiene la refrigeración? Ha empezado como a tomar el olorcito, ¿no? Empezó a podrirse primero, después se ha disecado, ya es pasa de uva, ciruela disecada. Entonces, ser como Él va a ser producir fruto, va a ser dar fruto, y la vida nuestra tiene que ser Jesús mismo. Nunca me olvido que la pulserita que decía, Gaby, ¿cómo es la pulserita que usaban ustedes en Cruzada? Hace como 30 años. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús con este cuerpo, por ejemplo? A mí tengo un tremendo tema en este tiempo de cómo estoy mostrando mi vida, si soy cristiana, cuidando mi cuerpo, ¿sí? Tengo familiares o gente que no conoce a Jesús, que no va a la iglesia, que no se declara cristiana, no se declara hija de Dios, y cuidan su cuerpo. Y nosotros, yo me hago cargo, no cuidamos el cuerpo. Lo alimentamos mal, no hace gimnasia, no duerme bien, le damos cualquier cosa, cualquier bebida, no agua. Entonces no estoy siendo de testimonio si no estoy cuidando mi cuerpo. Porque otras personas me dicen, no, puedo ser muy cristiana, saber mucho la Biblia, leer mucho la Biblia, tener la Biblia muy linda, muy gorda, muy grandota, ponerla bajo el brazo, pero no doy fruto de cosas sencillas, ejemplos. Eso es lo mío, no sé en lo que Dios le habla a usted. Y después la otra parte, permanecer en su amor. Nuestras vidas deberían de algún modo ser la encarnación del amor de Dios en el lugar en que vivimos, ¿sí? Nosotros ser los Jesucitos por todos lados.
en nuestra familia, en nuestro barrio, en el trabajo, en la iglesia, en el diario vivir, en nuestro estado de WhatsApp, en las músicas que escucho, en las estadísticas que salen de Instagram, de Facebook. Todo tendría que destilar Jesús. Yo me río de, no sé si pronuncio bien, Spotify, ¿así se dice? Vieron que sacó a fin de año la cantidad de horas que uno ha escuchado, cierta cantidad de horas que escuchó música. Y les dice qué música escuchó. Entonces mi hijo se puso a ver eso, no sé cómo se llama, el resumen o qué, de fin de año. Y me dice, vieja, te pasa de cristiana, me dice. Mírate todas las canciones que te he escuchado, no había nada que fuera extra. Y no lo hice así como, para hacerme la cristiana, sino que me gusta la música. Entonces escucho, y ahí Spotify me decía, y escuchaste estas canciones, y esto es lo que más escuchaste, la canción que a mí más me gusta, que es, no me acuerdo cómo se llama, pero la escucho, y la escuchaste, la reproduciste, no sé, 3.000, 500.000, no sé cuántas veces. Y otros se ponen a ver, entonces ahí uno ya empieza a dar fruto. En eso, ¿qué estoy haciendo? Ustedes se han puesto a ver qué dice su Spotify, los que tienen, ¿no? Los adolescentes, los jóvenes. Es para pensarlo. Y este permanecer unidos a Él no nos asegura una vida fácil. No nos dice que vamos a hacer una vida sin dolor, una vida de éxito y frutos constantes. Nos habla de rama, nos habla que si vamos a permanecer, vamos a tener una poda. Vieron que dice que aunque seamos rama, y dice que, como dice la primera parte, que si nos secamos, si no damos fruto, directamente se la corta. Si no da fruto, se la corta. Y si esa rama da fruto, igual se la poda. De alguna forma igual, o se nos corta o se nos poda como para que crezcamos más fuertes, ¿sí o no? Don Coca es mi jardinero oficial, lo puedo presentar así, Don Coca. Y él es el que poda los árboles del frente de mi casa. Y el año pasado no se podó, ¿no? Don Coca no pudo, no lo llamé, bueno, nadie se preocupó por el arbolito. Creció así todo horrible, horrible. Y este año lo podó. Lo podamos tarde, ¿no? Como en septiembre, agosto, septiembre, ya tarde lo podamos. Pero vayan a verlo el arbolito, está hermoso. Una copa tremenda que da sombra, está mucho mejor. Entonces, para dar fruto, chun chun, hay que dar. Este árbol no da fruto, pero cuando hablamos de la vid, dice que hay que podarla bien, hay que saber podar la vid para que dé buenos frutos. En conclusión, lo que Jesús dice es que hay que vivir una vida, primero, de intimidad con Él, para ser su discípulo. Hay que conocer su forma de ser para parecernos a Él. No podemos ser como Jesús si no lo conocemos. Hay que pasar tiempo con Él para que nuestra vida se evidencie que hemos estado con Él. Hay que estar dispuesto a vivir una vida de seguimiento a pesar de. Hay que experimentar tiempos desfavorables en los que nos sentimos despojados de todo, a fin de que su vida se renueve. A veces nos van a podar y nos vamos a sentir despojados, nos vamos a sentir podados. Pero eso es necesario para poder ser renovados. Y para ser buenos discípulos, permanecer en Jesús, intimidad con Él, anhelando ser como Él, confiando en su amor y soportando momentos duros. Es un proceso, no es algo rápido y no es algo instantáneo. Para dar fruto, tenemos que ser ramas unidas a la vida de Jesús. Y entonces vamos a ser podados y tener raíces más fuertes. Vamos a ser
alimentados y vamos a poder permanecer en Dios. Y la última parte, cuando dice, permanezcan en mi amor, ¿cómo vamos a permanecer en su amor? Obedeciendo mis mandamientos. Y permanecer en Dios y en sus palabras. El pastor hoy leía un versículo, ¿dónde lo anoté? Primera de Juan 2, 17. Y me saltó otra vez la palabra porque dice permanecer. El pastor decía, Primera de Juan 2, 17. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y miren esta versión de la NTV que dice, y este mundo se acaba, lo hemos visto. Vino un virus y las personas que creíamos que no se iban a enfermar, algunas fallecieron, algunas quedaron muy mal con muchas consecuencias. Este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Ahí no habla de permanecer, dice, el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces podamos tener vida, una vida con Jesús. Y hay vieron que yo digo, a veces los que me conocen dicen, hay una señal. Había un librito abierto en esta página. Entonces, como uno está orando y viendo, Señor, qué es lo que vos querés que uno diga. Y a veces nosotros decimos, yo veo mucha gente frente de la plaza donde vivo, llevo mis perritas a caminar, está la iglesia católica y va muchísima gente. No respetan el distanciamiento ni nada. No estoy criticando a la iglesia católica, pero en esta iglesia en especial se amontonan mucho. Y yo pensaba, ¿qué es lo que hace que tanta gente se vea convocada a ir a escuchar la palabra? Y el joven rico dice, un joven vino a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Y Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué cosa es buena? Solo Dios es bueno. Si quieres vivir de verdad, obedece los mandamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener una buena vida? Dice, obedece los mandamientos. Y el joven preguntó, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús le dijo, no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, obedece y cuida a tu padre y a tu madre, ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Entonces el joven dijo, todos esos mandamientos los he obedecido, ¿qué más puedo hacer? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el joven oyó eso, se fue muy triste, porque era muy rico. Y Jesús entonces le dijo a sus discípulos, les aseguro que es muy difícil que una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad es más difícil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús dijo y comentaban entre ellos. Entonces, uno preguntaba, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, para la gente lograr eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le contestó, recuerda, ay Pedro, tremendo, ¿no? Recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué premio vamos a recibir? Y Jesús le respondió, les aseguro que todos ustedes reinarán conmigo cuando yo, el Hijo del Hombre, me siente en el trono de mi reino poderoso. Entonces Dios cambiará todas las cosas y las hará nuevas. Cada uno de ustedes gobernará a una de las 12 tribus de Israel. Y todos los que por seguirme han dejado a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, a su padre o a su madre, su casa o un terreno,
recibirán 100 veces más de lo que dejaron y tendrán además vida eterna. Pero muchas personas que ahora son importantes serán las menos importantes, y muchos que ahora no son importantes serán los más importantes. En este tiempo yo pensaba que todos empezamos un nuevo año, ¿sí? Llevamos 10 días de este año que estamos estrenando un nuevo año, con nuevas expectativas, con nuevos sueños. Algunos ponen sus metas. En este tiempo que podamos pensar qué es lo importante en hacer como cristianos, como hijos de Dios. ¿Qué es a lo que le estoy dedicando tiempo? ¿A qué es lo que estoy haciendo para permanecer en Jesús? ¿Mi vida está dando frutos? Oremos. Gracias, Señor, porque es tan rica tu palabra, es tan didáctica, es tan comprensible. A veces, Señor, nos hablas como a gritos. Y en esta mañana, a mí especialmente me hablas de permanecer en tu amor. Permanecer en tu amor, Señor, permanecer en tu palabra, permanecer en ti para poder dar frutos, para poder ser de testimonio, para poder que mi vida sea ejemplo. Señor, que la gente pueda ver en nuestras vidas, en cada una de las familias de 15 de septiembre en Casa de Dios, la vida misma de Jesús. Que puedan decir, estas personas son diferentes, estas personas tienen algo que no lo veo en otras personas. Que puedan ver en nuestro carácter, en nuestros actos, Señor, en nuestra generosidad, en nuestros hechos, en nuestras palabras, en nuestros dichos, que puedan verte a ti, Señor. Padre, sabemos que esto es un proceso, que no es algo instantáneo, pero Señor, los que llevamos ya más de 5 años, más de 10 años en ti, caminando contigo, que podamos empezar a mostrar esos frutos, Señor. Que podamos, que la gente quiera anhelar, desear, leer tu palabra, permanecer en tu palabra, permanecer en tu amor. Señor, en esta mañana queremos, como uno de los primeros domingos de este enero del 2021, como familia en Cristo, entregarte nuevamente nuestros corazones y nuestras vidas, nuestros trabajos, y comenzar de cero. Que tú puedas, Señor, realmente podar esas áreas que no te agradan. Esas áreas que estás pidiendo que te entreguemos, porque son áreas que están realmente secas, que están tiradas y que tienen que ser quemadas. Que el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, empiece a quemar todo el pecado que aún está arraigado en alguna de nuestras ramas, como si fuera como un virus que se pone en las plantas. Ese virus, Señor, esa enfermedad del pecado que aún está en algunas partes de nuestras vidas, que aún viniendo a la iglesia, aún leyendo tu palabra, Señor, tenemos ese pecado todavía sin confesar. Señor, en este tiempo, en estos días que comenzamos el nuevo año, que podamos renovar nuestro pacto contigo, poder aprovechar este tiempo para leer la palabra. Lo más valioso en este tiempo, nos damos cuenta que es el tiempo. Tiempo para pasar contigo, tiempo para pasar con nuestra familia, pero tiempo especialmente para dedicarse a leer tu palabra y que tú puedas hablarnos, Señor. No es solamente leer un versículo, sino leer libros o capítulos y que tú puedas hablarnos, Señor. Que puedan saltar esos versículos de los cuales tú nos vas paulatinamente hablando cada día, cada semana, cada mes. Que podamos registrarlo, Señor, en un cuaderno, en nuestras mentes, todo eso que tú estás hablando y que podamos realmente hacer cambios, que haya cambios en nuestras vidas. Que las personas que aún las que nos conocen de muy cerca empiecen a reconocer que hay algo diferente en nosotros, Señor. Que sea tu vida misma
cambiando nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos en sueños, mostrándonos, Señor, palabra, dándonos canciones, letras, de los que podamos decir, este es Dios hablándome, este es Dios mostrándome dirección, diciéndome que camine con Él, que permanezca con Él. Tú eres el Dios de 15 de septiembre, tú eres el Dios en este lugar, Señor. Oramos por las diferentes familias que vienen cada lunes, miércoles y viernes, Señor. Seguimos orando y el anhelo en nuestros corazones, principalmente en el mío, Señor, es que todas esas personas puedan llegar a ti un día, pedir una Biblia, poder leer tu palabra y reconocer de que solo tú eres el Dios en sus vidas. Y sabemos, Señor, que tú me vas a devolver la alegría y el propósito para el cual estamos. Que podamos aprovechar el tiempo en estos días, Señor. Que podamos disfrutar de tu palabra, que podamos disfrutar de tu presencia y que podamos reconocer que sin ti nada podemos hacer. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos juntos, estamos unidos, estamos con Dios y estamos con vos.
fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good